Buenos días, jóvenes. ¿Se escucha? ¿Me oyen? ¿Qué tal? ¿Cómo está Orlando? Buen día. Bien, jóvenes. Empecemos. Vamos, vamos a hacer la última eh, lección que tiene que ver con un sistema de control distribuido. Ya después, si tienen alguna duda sobre su proyecto, que los leí, que están interesantes los temas, ya la propuesta, ¿no? Que están haciendo ustedes. Entonces, si hay alguna duda, para que podamos colaborarlos. Se puede ver la diapositiva, ¿no? Recording in progress. Muy bien, gracias. Entonces les decía, vamos a ver lo que es sistemas de control distribuido. Muy bien, un poquito sobre los antecedentes a los sistemas actuales, ¿ya? Tenemos sistemas con panel de control centralizado. En este caso, cuando teníamos sistemas de panel de control centralizado, nos dice que todos los elementos individuales de indicación, registro y regulación de una planta o unidad se ubicaban en grandes gabinetes. Quizás no hemos visto ninguna una imagen a lo que ya tenemos actualmente, ¿no? Antes de que coloquemos todos estos elementos, componentes en lo que son nuestros tableros para el tema de control en la industria, eran mucho más grandes de lo que se puede ver ahora, ¿no? Los mismos componentes, ustedes van a pillar contactores mucho más grandes de lo que se ve ahora, ¿no? Con el avance de la tecnología, cada vez son más pequeños, justamente para tenerlos mejor controlados. Pero todavía, si nosotros vamos a una planta, a una industria donde no esté el 100% automatizado, nos vamos a encontrar con enormes paneles de control. Nos dice que los elementos de indicación eran indicaciones con dial analógico. Todavía no existen estos relojes analógicos que vamos a ver todavía para tomarle algún dato con agujas, ¿no? Existen todavía, no está al 100% eliminado, además se puede trabajar con ambos, los digitales y los analógicos, ¿no? Los elementos de memorización o registro son sistemas gráficos de representación sobre un papel que se mueve con el tiempo a cierta velocidad, ¿no? Todos los registros se, se iban obviamente registrando, valga la redundancia, en algún papel, ¿no? Para tener nuestro informe. Todo esto, con lo que vamos a ver, cambia para que yo pueda obtener estos datos. Los controladores neumáticos o basados en electrónica analógica son siempre de una sola variable controlada y de una manipulada. Sistemas de entrada y sistema de salida, ¿no? Tenemos esta parte de los controladores neumáticos. Entonces tenemos solamente una entrada y solamente una salida, ¿no? Y dice SISO. Exigen la presencia de números, perdón, exige la presencia de numerosos operarios que atiendan los valores mostrados por los indicadores y actúan sobre las consignas de los controladores a la vez que anotan periódicamente los distintos valores de las variables principales en hoja de marcha. Hay personas que se encargan de tomar
este tipo de datos para hacer los informes, ¿no? Normalmente los encargados de las máquinas, por ejemplo, son los que llevan, ¿no? Horas de marcha, horas de parada. ¿Para qué? Para que después todos esos datos se puedan, de alguna forma, llevarlo a un dato histórico de registro del comportamiento de la máquina. No facilita la gestión de datos que se efectúa manualmente. Obviamente que si nosotros llevamos un registro manual de todas las actividades que hacemos diariamente, se tienen los datos, pero es un poco complicado, ¿no? Tendría que hacer los cálculos, por ejemplo, si voy a tomar horas de uso de una máquina en un mes, por decirlo, ¿no? Voy a tener que agarrar diario, ¿no? Para poder calcular cuántas horas se pararon. Entonces, es un poco más tedioso el tema de tener este tipo de control cuando todo el registro es manual. Se tiene, obviamente que hay que capacitar para que se pueda tener un informe de cuál es el comportamiento, ¿no? Histórico de las máquinas o del proceso. Entonces, se puede, como les decía, pero es un poco más trabajoso el poder obtenerlo. Luego tenemos los sistemas con vigilancia y o supervisión digital, basado en computadoras digitales, demostrando la gran potencialidad de aplicación de los mismos. Ya entrando un poquito a lo que es análisis a través de computadora, va a ser o nos va a facilitar, por ejemplo, el trabajo de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Yo puedo registrar fácilmente los datos, ¿no? Que tan solamente yo lo tengo en una hoja, no tendría que hacer los cálculos. Pero si yo lo llevo esos datos a una computadora, es mucho más fácil obtener un informe del comportamiento que les decía, ¿no? De las máquinas. Luego tenemos el complemento de las ventajas de la instrumentación de tablero en tareas de supervisión como recopilación de información, elaboración de informes, realización de balances, supervisión y control de puntos de ajustes, o lo que también se llaman set points. Entonces, fíjense que es mucho más fácil si nosotros ya implementamos este tipo de sistemas, ¿no? Para obtener ese tipo de información. Mantienen fundamentalmente las tareas de control encomendadas a la instrumentación analógica del tablero, de la que se extraía información mediante una interfase analógica digital, siendo en general mínimas las aplicaciones, incluyendo actuación sobre puntos de ajuste. Entonces, se puede, ¿no? Les decía hace rato, se puede y todavía se trabaja con este tipo de sistemas, ¿no? Pero la labor, como vuelvo a repetir, es un poco más ardua para obtener los informes, ¿ya? Entonces, fíjense que acá todavía dice, se extraía información mediante una interfase analógica, ¿no? Para poder, nosotros, ahora, bueno, la era digital, ¿no? Ya la parte analógica va quedando obsoleta, llegará a un punto en que solamente será todo digital. Y como desventajas, el alto costo de las computadoras, su relativamente baja confiabilidad y su precaria preparación del personal de operación. Para ya obtener este tipo de sistemas, obviamente que hay que hacer una inversión, ¿no? Hay que hacer una inversión, para lo cual ya nosotros dentro de nuestra propuesta vemos, ¿no? El costo-beneficio de implementar este tipo de sistemas. Pero sabemos que a la larga, y dependiendo de qué tipo de industria sea, va a tener más beneficio, pues, ¿no? Y obviamente que para introducir este tipo de sistemas hay que capacitar a las personas, ¿no? Que van a operar, para que puedan tomar esos datos, para que puedan hacer no vamos a decir monitorización, pero un control y un seguimiento que sea adecuado, ¿no?
porque no tiene mucho sentido de que yo implemente las computadoras, pero no pueda obtener los datos que necesito para nuestros informes y mejoras. Luego tenemos ya un control digital directo. Tenemos las características de este control. Nos dice que todas las tareas lógicas se encomiendan a una única computadora central que actúa como controlador de todos los lazos existentes. Bueno, entonces vamos a tener una sola computadora, ¿ya? Fíjese que los datos acá están centralizados, ¿no? Y que dice que va a ser el que va a controlar. Cuando decimos lazos, hablamos de lazos abiertos y lazos cerrados. Pero ya si nosotros nos vamos más a lo que habíamos visto, los lazos cerrados son aquellos que permiten a nosotros retroalimentar, ¿no? Entonces es mucho más fácil llevar los lazos cerrados a un control digital directo. ¿Por qué? Porque tenemos una retroalimentación y habíamos visto que parte de esa retroalimentación son los sensores. Ya cuando hablamos de sensores, ¿no? Llevamos un mejor control y básicamente nos está pidiendo de que nosotros tenemos que automatizar utilizando un programador lógico, ¿no? Tenemos, dice que la computadora centraliza la recepción de todas las señales de entrada mediante multiplexores y convertidores, ¿no? Analógico digital. Procesa los diversos algoritmos de cada lazo de control y reenvía a campo la señal calculada. Ya si nosotros analizamos, básicamente es la función que cumple un PLC, ¿no? Va a recepcionar las entradas, las señales de entrada, y lo que va a hacer es convertir eso, ¿no? Y también va a mandar señales de salida, que obviamente que va a ser ejecutada por algún actuador. Elimina la multiplicación de dispositivos locales o de tablero cubriendo la misma funcionalidad. Ya no voy a tener un tablero, fíjense que estamos disminuyendo, ¿no? Habíamos empezado diciendo que teníamos un sinfín de elementos en nuestros tableros. En este caso, ya no, ¿no? Voy a suprimir muchos de ellos. ¿Por qué? Porque estoy implementando un control digital directo, ya a través de señales. Permite una mejor gestión de información, ofreciendo posibilidades de control de más alto nivel. Y, bueno, al cual nos referimos con algoritmos más complejos. Entonces, cuando ya utilizamos este tipo de control digital directo, vamos a tener esas características, ¿ya? Vamos a poder encontrarlo. Y las ventajas. Uno dice que es reducción de costos y la confianza creciente y la apuesta de futuro por la utilización de computadoras que interactúen en niveles de producción. Y bueno, también tiene desventajas. Costo alto, ¿sí? Costo, bueno, alto precio. No es lo mismo acá, ¿no? Tengo una reducción de costo. Puedo tener una reducción de costo en, ¿no? Por ejemplo, eh, con respecto a algunos otros elementos. ¿Por qué? Porque acá dijimos que disminuye, ¿no? Pero el mismo elemento como si, para que yo lo pueda adquirir, como hablamos acá de las computadoras, eso es lo que cuesta, ¿no? Voy a reducir costo, sí, en algunos dispositivos que yo no lo voy a utilizar, pero el mismo, como tal, si hablamos de la computadora que vamos a utilizar, es la que tiene ese alto precio. Y también porque habíamos hablado de que se necesita capacitación para los trabajadores, ¿no? Escasa confiabilidad como para hacer depender de un solo elemento todas las labores de control, ya que las posibilidades de redundancia en la computadora
incurría en costos todavía mucho más altos con rentabilidad difícil de justificar en la mayoría de los casos. Entonces, acá una de las desventajas que nos está mencionando es que no es bueno depender de una sola computadora, ¿no? Deberíamos tener alguna otra que nos permita, de alguna forma, si llegara a tener algún problema la principal, respaldarnos en una segunda. Entonces no conviene, dice, depender de un solo elemento, ¿ya? Para controlar todas las actividades. Muy bien. Si nosotros vemos este diagrama, nos dice que es un diagrama de bloque de un control unitario. ¿Cómo funciona? ¿No? Tengo una fuente de poder, un CPU, ¿ya? Que es la unidad central de procesamiento, la unidad de memoria, y obviamente voy a tener sistemas de entrada y sistemas de salida, que obviamente van a ser procesados por el CPU. Pero después nosotros ya podemos colocar qué es lo que queremos, ¿no? Qué parámetros queremos cumplir, por eso que vamos a tener las interfaces de entrada, ¿no? Con señales de entrada, y también las señales de salida. Y con una retroalimentación para hacer un lazo cerrado, yo pueda corregir en la unidad central y se puedan cumplir los parámetros en la salida. Pero acá no trabaja solo, ¿no? Es el operador que va a colocar las variables, es decir, qué es lo que quiero que se controle en esta unidad central. Entonces, dependiendo de eso, todas las señales que reciba, las procesa y envía las señales de salida. Esta cuando tenemos exclusivamente una fuente, perdón, una unidad central que procesa todo, ¿no? Muy bien, esto es muy importante en la parte de automatización. Muchas empresas tienen este sistema, ¿ya? El famoso sistema SCADA. Y nos dice que es, bueno, está en inglés, ¿no? Supervisión y control y adquisición de datos. Lo vamos a leer. Lo vamos a pedir a Orlando, por favor, que nos ayude con la definición de lo que es SCADA. Nos vamos a quedar con este concepto para que podamos entender, ¿no? Orlando, por favor, ayúdenos. Muy bien, gracias Orlando. Fíjense lo que pasa acá con lo que son los sistemas SCADA, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo entendido que Soboce, ¿ya? Soboce y muchas otras empresas, yo solamente por mencionarles una, tiene este tipo de sistemas SCADA. Fíjense que estamos hablando de una planta, ¿no? Planta industrial muy grande. Ahora, ¿cómo funciona si yo quiero utilizar este tipo de sistema? ¿O qué es lo que hace? ¿No? Me permite, ¿no? Tener un control, ¿no? De toda la planta, absolutamente de toda la planta. Pero para llegar a este punto, estamos hablando ya de una automatización total, podríamos decir, para que yo pueda controlarlo, ¿no? Fíjense, ¿qué voy a hacer? Yo ya no necesito, hace rato cuando empezamos hablando del tema, del sistema de control distribuido, nos mencionaba de que, ¿no? Teníamos antiguamente, vamos a decir todavía, sé que se hace, tenían que tener muchos operadores recabando información de cada máquina, de cada proceso, ¿no es cierto? Pero acá ya no. ¿Por qué? Porque el sistema mismo, ¿no? El sistema mismo me permite adquisición de datos. Yo digo, a ver, quiero la parte de envasado, por decirlo, ¿no? Voy a adquirir, a ver, de la última hora, ¿no?
mis datos de envasado. Cuántas latas se envasaron, ¿no? En la última hora. Los datos que se requieran para mejorar el proceso. Vamos a ver, no sé, quiero saber la temperatura con la que está saliendo el producto, ¿no? Entonces, puedo adquirir todos esos datos fácilmente, ¿ya? No tengo que ir bueno, poner mi termómetro y comprobar si es o no, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que al tener un sistema como este de acá, obviamente vamos a tener un sinfín de sensores, en este caso, por ejemplo, para detectar la temperatura. O sea, absolutamente todo, ¿no? Automatizado para que yo pueda adquirir estos datos. Porque si hay alguna parte que no está automatizada, entonces ahí, obviamente, que tiene que haber la intervención del operador para que yo pueda obtener esos datos. Pero la idea de esto es que yo simplemente al estar en una sala de control, ¿no es cierto?, pueda ver los parámetros. Ya simplemente con este tipo de sistemas, lo que hacen es, bueno, estar en un ambiente, 2, 3 personas, que se dedican exclusivamente a lo que es monitorear, ¿no? Monitorear. Y van a tener ahí todo el proceso de fabricación de un producto, ¿no es cierto? Viendo las válvulas, tanques, ductos, absolutamente todo, ¿no? Con indicadores ahí, cómo se va moviendo. Y si hay algún problema en parte de un proceso, detectan específicamente dónde es el problema, hasta cuál es el problema y lo que se hace. Por ejemplo, si es un tema de mantenimiento, ¿no? Entonces se levanta ese informe y se dice, ¿no? Hay un problema en tal sector, necesitamos un electricista, por decir, ¿no? Entonces va una cuadrilla de electricistas a solucionar ese problema ya específico, ¿no? Específico. Todo eso nos permite el sistema SCADA. ¿Por qué? Porque se puede monitorear todo, ¿no? Desde un centro de control. Eh, Fíjense que también nos dice, ¿no? Normalmente dice, cuando hablamos de sistema SCADA, se refiere a sistemas de control digital cuyos constituyentes se encuentran ampliamente dispersos. Tenemos una planta enorme, ¿no? Imagínense que yo nomás lleve el control de todo el proceso. Sé que no es así, ¿no? Pero si una sola persona, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil que lleve un control de todos los procesos de una planta. Puedo tener encargados en cada proceso, pero aún así me toma mucho tiempo. Sin embargo, con esto del SCADA, me permite, ¿no? Decir, controlar, como le decía al principio, el total de la planta. También nos dice, utilizando en sus sistemas estaciones remotas. Es decir, que no solamente lo puedo tener acá, ¿no? O sea, en esta planta, por ahí tengo una, vamos a decir, una subsidiaria, que yo también lo puedo controlar, puedo adquirir los datos de esa planta. Les decía, por ejemplo, este sistema SCADA, ya, ustedes conocen Huaracachi, ¿no? Lo que es una planta generadora de electricidad. Estas, por ejemplo, tienen, ¿no? Subestaciones y están dispersos, ¿no? No están solamente en un lado. Tienen, creo, en Trinidad, en Yacuiba, o sea, tienen en todo lado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto? No necesita tener un operador en Trinidad, por decirle, para arrancar una turbina. La persona que está monitoreando acá sabe que no va a alcanzar, por decirle, lo que están generando, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos vamos a decir, en una temperatura, o perdón, en un tiempo donde se adquiere o se necesita mucho, ¿no? El consumo ha aumentado, entonces necesitamos alimentar la generación. Entonces, bueno, si tengo un generador extra, lo que se hace y es remoto, es decir, está a larga distancia, entonces yo puedo, desde Santa Cruz, por decirle, encender una turbina que está en Trinidad, ¿no? O en Yacuiba, o donde esté. ¿Por qué? Porque fíjense que nos está hablando que puedo hacerlo a través de redes de comunicación, sea de área local, dice, o de área extendida. Entonces eso nos permite el sistema SCADA. Yo puedo estar ahí monitoreando y sé lo que está pasando con la planta, por ejemplo, les decía, ¿no? En Trinidad, porque yo lo puedo ver en través de monitores. Hay algunas cosas que quizás no lo voy a poder ejecutar
Pero, obviamente, si yo tengo un informe y tengo los datos ahí, entonces se hace una comunicación con el encargado de la subestación, en este caso, y se dice cuál es el problema para que se pueda solucionar. También este sistema SCADA dice, nos dice, ¿no? Una o más estaciones maestras. Entonces, no solamente puedo tener un lugar donde voy a monitorear. Es decir, si ya es muy amplio, puedo tener, no sé, 2 centros de control, 3, donde se pueda monitorear por sectores, ¿no? Exclusivamente un sector, monitorean no sé, unas cuantas personas, pero va a haber siempre una central, ¿no? Donde se puede monitorear absolutamente todo. Y aquí es donde les decía, ¿no? El otro día, el tema de la inclusión del sistema SCADA en lo que era Sawapac o CRE, por ejemplo, ¿no? Pero les decía yo, ayer, antes de ayer, creo, cuando entramos, de cómo es que ellos saben, ¿no? Cuando ustedes llaman, dicen, ¿sabe que tengo un problema, ¿no? Se cortó la energía en el barrio. ¿Vale? Dice, no, ya están nuestras cuadrillas ahí solucionando, ¿no? Es un condensador, es un transformador que se quemó, ¿no? Ya lo detectaron, ¿por qué? Porque ellos están ahí monitoreando y dicen, no, les saltó una alarma y dice, este, que hay un problema en tal barrio, ¿no? Entonces ellos van y solucionan el problema. Entonces es mucho más fácil y ellos identifican dónde están cada uno de los elementos y los parámetros que hay que cumplir. Lo mismo con Sawapac, ¿no? Y estas empresas que tienen ese tipo de servicio porque pueden monitorear mucho más fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Comentarios, quejas? No, muy bien. Acá nos da algunos ejemplos de qué tipo de empresas utilizan el sistema SCADA. Nos dice, los sistemas SCADA son comúnmente usados por compañías que transportan productos por tubería. Ahí tenemos, ¿no? Gaseoductos, oleoductos. Comúnmente, ¿no? Y energía eléctricas. Otras aplicaciones incluyen compañías de agua, tratamiento de agua, transportación y otros sistemas industriales que requieren adquisición de datos y control remoto. ¿Ya? Ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces, estas empresas que les acabo de mencionar, como la CRE, bueno, de servicio, ¿no? Sawapac, utilizan este tipo de sistema porque nos dice que es más común verlos en este tipo de, de empresas, ¿no? Pero eh, no es exclusivamente para ellos, ¿no? Entonces, todos aquellos que quieran adquirir este, datos y controlar los mismos, pueden aplicar lo que son el sistema SCADA. En todos estos sistemas, el SCADA es considerado como un componente crítico de la operación. Así que hay que tomar cuidado de asegurar la confiabilidad de las estaciones remotas y maestras. Entonces, no es simplemente, bueno, digo, a ver, quiero adquirir sistema SCADA y implementémoslo, ¿no? Va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Ya nosotros hemos hecho la parte, vamos a decir, la parte base, ¿no? Que, por ejemplo, hacer lo que era el cableado, el tema de arranque directo de un motor, para cómo funciona. Tengo que entender, ¿no? Qué elementos van, si ya voy a temporizar, a cuánto tiempo voy a temporizar. Y todos esos datos que yo voy a colocar en este tipo en el diseño que nosotros hicimos en cada décimo, tiene que considerarlo en el SCADA, ¿no? Es decir, si temporicé un motor que arranque cada 5 segundos, entonces ya es una señal, ¿no? Que tiene que estar registrada para que el SCADA o el sistema lo detecte, ¿no? Entonces cada 5 segundos, cada 5 segundos dije, ¿no? Entonces me da una información, ¿no? De cómo se está comportando esa parte o ese motor específicamente. Y no solamente en eso, ¿no? En todos los procesos. Si tengo 500 sensores, el comportamiento de los 500 sensores. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir esos parámetros, ¿no? Entonces,
tiene que estar automatizado para que todos esos datos que yo quiero que arrojan estos dispositivos, los pueda llevar a este sistema para que yo lo pueda controlar, ¿no? Desde un centro de control. Y eso es lo que se llama eh, eh, sistemas de control distribuido, ¿no? Yo puedo controlarlo. Y el ejemplo más claro de este tipo de sistema es el SCADA, ¿ya? Es el SCADA y es el que nos recomiendan en la universidad, el que nosotros podamos, este, bueno, podamos darlos a conocer a ustedes. Y es el que más es usado y el que ustedes seguramente se van a topar, ¿ya? Sistemas SCADA, pero en el tema de automatización para adquisición de datos. Hay algunos otros sistemas que ustedes van a encontrar, ¿no? Que son comunes igual, que se utilizan bastante en lo que es la parte empresarial, pero lleva la parte de finanzas y todo lo demás, ¿no? Pero si nosotros queremos aplicar la parte de control, de automatización, entonces el SCADA, ¿ya? Muy bien, ¿cómo funciona el SCADA? ¿Ya? Fíjense que tengo un centro de control, que es donde está el centro de todas las flechitas, ¿no? Puedo hacerlo cableado, en este caso si, bueno, no es larga la distancia, entonces puede cablearlo, ¿no? Y fíjense, va a tener una frecuencia ahí, ¿no? Los hertz que se pueden controlar. Entonces lo puedo hacer cableado. Puedo utilizar lo que son los modem, ¿ya? Por radiofrecuencia también, fíjense cómo se puede controlar todo lo que es el escampo. Esa es la ventaja de tener un centro de control, ¿no? Me permite comunicar mi sistema con cualquiera de estos de acá, ¿no? Línea telefónica, radiofrecuencia, modem, cableado. Esa es la ventaja de tener el sistema SCADA. Por eso les decía, ¿no? Si yo tengo acá mi centro de operaciones en Santa Cruz, puedo tranquilamente monitorear una subestación que tenga yo en algún punto del país. Bueno, acá un poco confuso nuestro cableado, ¿ya? Pero tenemos, aparte de cómo funciona, ¿no? Vamos a tener, como decíamos hace rato, ¿no? La parte cableada. Pero esto de acá está por terminales, ¿no? Por interfase. Tenemos la unidad remota, por ejemplo, 4, la 3, la 1, la 2. Y todo esto puedo tener varias estaciones, ¿no? Remotas, les decía. Entonces, todo lo llevo a un sistema y lo puedo controlar. ¿Cómo lo voy a conectar a estas unidades remotas? En este caso, bueno, nos está hablando de conexiones por modem, ¿no? Ok, en esta gráfica, bueno, espero que se pueda entender. Fíjense que acá tengo mi sala de control, ¿no? Básicamente mi sala maestra le vamos a llamar. Es así como se ven las salas de control cuando ya tenemos un sistema aplicado. En este caso, SCADA, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de ductos, ¿no? Eh, entonces acá fíjense, tengo cuatro monitores, ¿no? 4 computadoras si ustedes quieren. Entonces voy a tener 4 personas monitoreando. Y en esta ventana que tenemos un poquito más grande, ¿ya? Fíjense que está todo el proceso, toda esta planta, ya bueno, tenemos con algunas estaciones, ¿no? Pero yo las puedo monitorear acá, ¿no? Absolutamente todo. Y ahí hay señales que tengo que controlar, ¿no? Si no cumple, repito, ¿no? Si no cumple algún parámetro, entonces se tiene que corregir. Y yo puedo identificar dónde, ¿no? En qué estaciones exclusivamente el problema. ¿Y cuál es el problema? Entonces, ¿cómo lo adquirimos? Fíjense que acá tenemos esta planta de acá, que es la planta de absorción, y tengo acá centros de consumo, ¿ya? Áreas urbanas y una zona industrial. Tenemos estaciones de inyección,
Tenemos una estación de compresión y una estación de medición y regulación. Entonces, 3 estaciones, pero al final lo que tengo que controlar también son estas, ¿no? Una, fíjense que el consumo va a ir para una planta de absorción y la otra va a ir para una zona, bueno, para dos, ¿no? Una área urbana y una zona industrial. Entonces yo tengo que de alguna forma prever de que se cumplan acá, ¿no? Si vamos a hablar de la parte eléctrica, por ejemplo, tengo que saber cuánto va a ser el consumo de este pueblito, por decirlo, ¿no? De este condominio, ¿no? Y cuánto va a ser el consumo de esta zona industrial. ¿Para qué? Para poder proveerlo lo suficiente como para que éstas puedan funcionar. Por eso se colocan transformadores, dependiendo del requerimiento, ¿no? Pero todo eso se hace el cálculo, obviamente, y tiene que estar acá, pues, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, aumenta acá, no sé, el área, en la mancha urbana, entonces quizás el transformador que tienen ahí va a quedar eh, o va a exceder, ¿no? Va a exceder el consumo y ¿qué van a hacer? Van a terminar quemándose los transformadores, los condensadores. Entonces yo puedo de alguna forma monitorear acá, ¿no? Si hay mucho requerimiento, entonces lo que se va a hacer es cambiar acá la capacidad del transformador, ¿no? Para abastecer a toda la zona. Muy bien. Y les decía, ¿no? Tengo estación de medición, fíjense, 3 estaciones. Y estas 3 estaciones, la comunicación que tienen directa, si ustedes se fijan, va a una sala de computación, ¿no? A una sala de computación. De aquí recién va a estar conectado con la sala de control. Y acá tenemos una consola remota, que también, fíjense, se va a comunicar a través de sistemas de microondas a la sala de control. Todo, absolutamente todo lo puedo monitorear. Repetimos, esta es la sala principal, la sala de control, donde voy a ver que se cumplan todos los requerimientos de la planta o de las subestaciones, ¿no? Y para esto necesitamos capacitación, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo estar ahí si no le entiendo. Por ejemplo, no sé cómo funciona una estación de compresión, por decirle, ¿no? Entonces difícilmente voy a entender acá o tomar los datos de la estación de compresión. Entonces si yo entiendo qué es lo que hace acá, entonces es mucho más fácil decir, ah, no, este es el problema. ¿Por qué? Porque esta es su funcionalidad. Entonces tampoco me voy a poner a monitorear si es que yo no entiendo. Muy bien, sistema de control distribuido, o también llamado el SCD. ¿Quién nos va a ayudar? Sandro, ayúdenos con esta diapositiva. Un ratinho, por favor, ratinho. Ya. Es una red de procesadores digitales de información con sistema operativo distribuido y procesamiento en tiempo real, operando bajo los preceptos. ¿Dónde estaban los preceptos de la teoría del control automático que reúne toda la funcionalidad requerida para realizar funciones de control y adquisiciones de datos, incluyendo las interfaces gráficas con el operador, alarmas, tendencias, historización, control continuo y discontinuo. Sistema que permite la configuración, redundancias de hardware, generación de reporte y la capacidad de comunicarse con otros sistemas digitales, presentando una arquitectura que permite la interacción del control de proceso con la administración de la empresa.
Muy bien, gracias, Sandra. Entonces, fíjense que el sistema de control distribuido, y uno de esos que es el famoso SCADA que acabamos de mencionar, tiene esa característica, ¿ya? Fíjense que nos dice que es una red de procesadores digitales de información. Entonces, esa red, ¿cómo nosotros lo juntamos, ¿no? Para adquirir todos esos datos que nos mencionan. También nos dice que lo puedo adquirir en tiempo real, ¿no? La clave. Voy a hacer la monitorización en tiempo real. También opera bajo los preceptos de la teoría de control automático. Entonces, yo les decía hace rato, ¿no? Para que nosotros lleguemos a usar este tipo de sistemas de control distribuido, entonces, la parte básica que nosotros vimos del cableado, de para qué sirve un contactor, un temporizador, ya esto de acá lo va a, lo va a englobar toda esa información. Repito, para que nosotros podamos controlar mejor todo el proceso, ¿ya? Porque acá lo que va a hacer simplemente es medir las variables, pues, ¿no es cierto? Qué tipo de señal de entrada y cuáles quiero como señal de salida. Y durante todo el proceso va a ver que se cumpla eso, ¿no? Y si no, bueno, tendremos ahí alguna alarma para ver dónde es el problema y qué es lo que está pasando. Por eso nos dice, ¿no? Interfaces gráficas que nos permiten con el operador, por ejemplo, ver alarmas, ¿no? O puedo ver las tendencias, ¿no? Cuál es el comportamiento en esa máquina. El tema de historización, por ejemplo. Puedo agarrar y decir, a ver, de tal hora a tal hora, ¿qué es lo que pasó, no? Exclusivamente en ese proceso. ¿Por qué? Porque todo está registrado, absolutamente todo. Porque pues, si tenemos alguna falla, y a ver en qué momento, en qué minuto, en qué hora fue la falla. A partir de ahí, ¿no es cierto? Identifico si está por lote, por decirlo, no, a partir de ahí, todo lo que haya hecho el proceso ya no sale al mercado, por decirlo, ¿no? Ahora ustedes recordarán, bueno, no sé si recordarán, pero hace un tiempo, no recuerdo muy bien la marca, no sé si eran los Toyota, y habían salido al mercado, ¿no? Habían salido al mercado los vehículos, más creo que hasta acá habían llegado, ¿no? O Suzuki creo que era, pues no recuerdo bien ya, pero el tema es de que ya estaba en el mercado el producto. Cuando empezaron a encontrar fallas, ¿no? Ya en el producto. ¿Qué hicieron? Fueron a esto de acá, ¿no? Decir, a ver, ¿cuándo fue la falla, no? Buscar desde qué momento, desde qué lote hasta qué lote en la que presentaban esa falla. Identificaron dónde estaban los productos y quisieron retirarlo del mercado. Me permite identificar hasta, ¿no? O sea, de qué momento a qué momento ocurrió la falla, ¿sí? Y que esos productos, o sea, no están de alguna forma, decir, no tienen el certificado de calidad porque ya hay variaciones en el producto. Entonces, hasta esas cosas me permite hacer cuando hay un sistema. De lo contrario, pues, si no tuviera eso, ya no sé ni dónde estuvieran vendidos, ¿no? Ese lote se fue, no sé, a Bolivia, ¿no? Se fue a Chile. Entonces hay que recuperar todo eso, ¿no? ¿A qué? Ok, 3.000 vehículos, por decirle, ¿no? 1.000 están en Bolivia, entonces esos 1.000, ¿no? ¿Quién los tiene? ¿Quién es el que se encarga de venderlos? Y eso, todos hay que juntarlos y, en este caso, devolverlos, ¿no? Y bueno, también la ventaja que tiene, nos dice que es la capacidad que tiene de comunicarse con otros sistemas digitales, no solamente con lo que es nosotros habíamos visto el SCADA, ¿no? Hay otros sistemas también que permiten trabajar con el sistema de control distribuido. Muy bien, las características del sistema de control distribuido. Dice integración del control lógico y continuo.
Hay una biblioteca de funciones de control continuo y discreto, configuración de llenado de blancos, historización de datos, eventos y alarmas, autodiagnóstico, redundancia total, autoentonamiento, diferentes tipos de arquitectura, niveles de seguridad y accesos a áreas, arquitectura abierta, comunicación TCP/IP, diferentes niveles de integración, opción de control avanzado y, bueno, una característica también es que un costo alto, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema, ¿no? Fíjense que cuando ya decimos sistema, engloba, ¿no? Engloba. Operaciones, ¿no? Va a englobar operaciones. No simplemente me voy a enfocar en una parte del proceso, ¿no? Todo el sistema tiene que tomar, todo el conjunto, ¿no? Si tiene que ver, por ejemplo, maquinaria, va a tomar las maquinarias, eh, hasta el mismo personal, ¿no? Las áreas. Entonces va a englobar todo, absolutamente todo. Entonces tenemos esas características del sistema de control distribuido. Muy bien. Y acá tenemos los módulos de control, tomando en cuenta este esquema del control distribuido. Entonces, todo en base a interfase de entrada y salida, ¿no? Fíjense que acá tengo lo que está de rojo. Tengo un sistema de comunicaciones primero, ¿no? Ya donde va a ir todo. Y eso se llama, dice el número dentro del módulo, ¿no? Va a depender del tipo de sistema de control. Vamos a tener interfaces de entrada con el proceso. ¿Qué tipo de interfase? Bueno, eso ya lo definimos nosotros. En este caso, por ejemplo, señales analógicas y digitales. Nos dice, ¿no? Señales del proceso de sensores, transmisores, interruptores. Dentro de eso podemos tener analógicas y digitales. Se puede seguir trabajando con analógicas, ¿ya? Tenemos señales multiplexadas, que es la que va a recibir este módulo, y luego también tenemos señales ya multiplexadas, pero como interfase de salida con el proceso. ¿A dónde va a ir esas señales de salida? Fíjense, señales hacia los elementos finales de control. Normalmente esto van a, por ejemplo, a los actuadores, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que corregir y hacer que se cumplan las señales de salida. Y se los puede controlar también a través de señales analógicas y señales digitales. Hay de otros sistemas, como por ejemplo interfaces de máquina a máquina, que también va a controlar al módulo de control, dispositivos de almacenamiento masivo, interfaces con el operador. Acá es importante porque yo necesito tener un control de esto. ¿Por qué? Porque al final, les decía hace rato, ¿no? Voy a tener interfase de entrada y interfase de salida. Y yo determino, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero colocar acá tema de temperatura, por decirle, ¿no? Quiero que mi temperatura de ingreso, controle mi temperatura de ingreso, ¿no? No sé, cualquiera fuera, vamos a poner 10 grados, ¿ya? Pero acá tiene que ser 1 grado. Entonces yo pongo mi interfaz de entrada, ¿no? Que sea 10 grados y mi salida que sea 1. Y se tiene que cumplir en el proceso. Entonces, sí o sí entra la interfaz con el operador. Y luego tenemos el sistema de adquisición de datos, ¿no? Lo que habíamos mencionado, por ejemplo, el SCADA, ¿no? Tenemos la información procesada, desplegados gráficos, reportes, sumarios, índices, tendencias, balance, etcétera, dependiendo cuál es el sistema que nosotros hayamos elegido, ¿no? Y habíamos dicho que uno de ellos, por ejemplo, es el SCADA. ¿Por qué? Porque fíjense que yo voy a adquirir todos esos datos, ¿no es cierto? Todos esos datos de acá, porque este es el que procesa, ¿no? Va a tener las señales de entrada y señales de salida. Estas señales de salida, si tengo una retroalimentación a través de un lazo cerrado, va a llegar nuevamente a las entradas para que se pueda corregir. Muy bien. En este caso, tenemos un sistema de control distribuido, el SCD, ¿ya? Sistema de enlace o de comunicaciones, ¿no? Eso es lo que teníamos con el
sistemas de control distribuido. Lo mismo, ¿no? Fíjense, y el módulo de control lo tengo acá, ¿no? El que habíamos analizado anterior. Ahí están los módulos de control, los módulos de control. Y lo mismo, ¿no? Voy a tener interfase de entrada para cada uno de los módulos. Entonces, si tengo acá un módulo de entrada, voy a tener un módulo de salida con mis interfaces, obviamente, de salida. Lo mismo, interfase de máquina, interfase con el operador. Pero acá está entrando un sistema de comunicación, ¿no? Y fíjense que acá yo tenía el módulo de control, ¿no? El módulo de control. Y acá ese módulo de control está acá. ¿Ya? Entonces tengo varios módulos y puedo utilizar un enlace, ¿no? De comunicación o un sistema. En este caso, el sistema de control distribuido. Y así es como se ve, ¿ya? Un centro de control. Fíjense que tengo para monitorear, ¿no? Tendrán acá, a ver, si nosotros contamos las sillas, ¿no? 4 operadores, ¿no? Que puedan llevar el control de esta sala. Y fíjense que básicamente cada uno tiene ahí su, bueno, acá creo que hay otro, ¿no? Acá tiene su teléfono. Entonces, fíjense, tiene ahí, ¿no? Su teléfono para comunicarse directamente con, en este caso, los responsables, si hay alguna falla dentro de la planta. Fíjense que este de acá, este operador de acá, lleva un control exclusivamente de esto, ¿no? Puede ver acá el cumplimiento de los parámetros. Este otro se fijará exclusivamente en este otro proceso, ¿no? Y este otro para este proceso. Acá, repito, es simplemente monitorear, ¿no? Una sala de control. Fíjense lo importante que es poder entender esto de acá, ¿no? Es como también manejan las salas de control de los aeropuertos, ¿no? Imagínense esas personas que trabajan ahí, tienen que saber bastante lo que son coordenadas, ¿no? Tomar decisiones, porque depende mucho de lo que ellos hagan en esa sala de control para, este, si hablamos de las salas de control de un aeropuerto, por ejemplo, depende de la vida de las personas que están en el aire, pues, ¿no? Llegando a un vuelo, saliendo. Entonces, quizás en Santa Cruz es complicado, no voy a decir que no, pero imagínense los aeropuertos, ¿no? Como los de Holanda, Panamá, por decirlo. Ese centro de control, ¿cómo debe funcionar, no? Por el tema del manejo, no solamente un carril de despeje o de llegada, ¿no? De aterrizaje. Tienen varias pistas, varios aviones, y ellos ¿qué hacen? Monitorean, ¿no? Ven hasta la altitud del avión, ellos pueden, si hay algún problema, por ejemplo, tienen la capacidad hasta de indicar al piloto cómo hacer el aterrizaje, ¿no? A cuánto de altura están. Entonces, fíjense cómo un centro de control, ¿no? Puede monitorear todos esos aspectos. Lo mismo acá, ¿no? Trabajamos con válvulas, calderos, todos esos parámetros, estas personas que trabajan acá tienen que conocerlos, ¿no? Para tomar también decisiones y ayudar a que la planta no se pare, o por el tema de seguridad industrial también, ¿no? Si tenemos por ahí un caldero, por ejemplo, y la válvula de escape ¿cómo se llama? Ya se me fue. No está trabajando, tengo una alarma por ahí, entonces hay que corregir, ¿no? Pero si una persona acá no hace bien su trabajo, probablemente vaya a tener muchos problemas en la planta. Por eso es que tienen que ser totalmente capacitados. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien que trabaje? Porque ya tuve alguna vez bueno, varios alumnos que trabajaban en el tema de monitorización. ¿Nadie trabaja por acá en este tipo de... Yo solo vi nomás en la refinería, ¿Ya? en la sala de control. En los días como yo solo vi en la refinería ¿cómo se llama? Oro Negro, no sé si se conoce. Oro negro, oro negro. No, no, no. Más allá del basurero, más adentro, más adentro. Ya, a ver, cuéntenos de qué se trataba, qué monitoreaban ahí.
El proceso de destilación del petróleo. Ah, Ahí solo había un operador, como era como esa planta es chiquita, es chica nomás la planta, solo había un operador nomás que lo controlaba. Pero cuando hacían este paro de planta para hacer limpieza a toda la planta, habían dos operadores, tanto de día como de noche. Dos operadores, uno operaba una parte, la otra parte, no sé cómo lo hacían, pero ahí lo hacían mantenimiento, limpieza, todas las líneas de, de ahí de la planta. Y para Joselito, para mí, porque ya estaba aprendiendo yo a cómo utilizarlo ya. A veces me enseñaban ellos cómo, así es esto, mira esto aquí, este es el horno, esta es la torre, así me mostraban ellos. Estuvo interesante. exacto. Eso es Para lo que... aprender eso era el HISIS, tenía que primero aprender a manejar el HISIS, luego aprender a manejar la sala. Exacto, ¿no? Entonces fíjense que no es tan fácil, no, ¿no? Pero una vez que se No, no entiende, es. ya es más, más de prestarle atención cómo funciona, ¿no? Les decía al principio, ¿no? Yo tengo que saber cómo funciona, cómo funciona cada uno de los elementos, cuál es su, ¿no? Creo que en la parte de mantenimiento, ¿no? Vimos nosotros, el RCM, por ejemplo, nos mencionaba de eh, el contexto operacional de las máquinas o del trabajador mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace en ese sector? ¿Qué función tiene que cumplir? Si yo sé qué función tiene que cumplir, entonces es mucho más fácil decir, ah, ese es su parámetro, ¿no? Y eso se tiene que controlar. Porque deja de cumplir su función y ya vamos detectando que tiene una falla, ¿no? ¿Y cuál va a ser la alarma de la falla, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo detecto esa falla en ese equipo? ¿Quién es el encargado, la persona que tiene que hacerse cargo si tuviese una falla o la que tiene que solucionar ese problema? ¿No? Por eso es que tienen ese tipo de comunicación, básicamente cada uno. Imagínense si dependieran de solamente un teléfono, ¿no? Por ahí tienen, tiene un problema que solucionar entonces ya nos veríamos complicados. También, por ejemplo, aquellos que no sé si han entrado a la bolsa de valores, al tema del trading, ¿no? ¿Cómo se lee, por ejemplo? No es fácil, ¿no? Entrar y tratar de monitorear si han invertido no sé, pero, ¿no? Que han escogido, por ejemplo, Bitcoin, creo que es lo más común que ahora, ¿no? Se ve que invierte en cuanto a hacer un seguimiento. Básicamente cumple eso, ¿no? Yo lo estoy dando un seguimiento a través de indicadores, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento, subida, bajada, hasta cuánto puedo, ¿no? Fíjense que son parámetros, ¿no? O sea, hasta cuánto puedo, cuánto voy a perder, cuánto estoy recuperando, cuándo me salgo, tomar decisiones. Y acá básicamente cumple lo mismo, ¿no? Es decir, a ver, quiero saber cuál es el comportamiento de tal proceso durante la última hora. Y puedo, ¿no? A través de indicadores, ver cuál es el comportamiento. Arquitectura lineal tipo bus de un sistema de control distribuido. Ya básicamente lo que teníamos ahí en la imagen, ya. Fíjense que acá está la interfase de hombre-máquina. Están las máquinas, ¿no? Están las máquinas y, bueno, ¿qué puedo adquirir de esto acá? Voy a tener, dice, un acceso a computadora, a la aplicación, voy a tener interfaces de procesador, interfase de baja velocidad, interfase de red de alta velocidad. Hay una máquina que se encarga exclusivamente de registro de eventos, ¿no? Donde yo voy a poder tomar los datos de los históricos, ¿no? Estaciones remotas, interfaces con unidades del proceso. Muy bien. Dice, dentro del sistema, por ejemplo, tenemos el SCADA y el DCS, ¿no? Que ya hablado del sistema de control distribuido. Aspecto y el tipo de arquitectura. Fíjense que acá tengo el SCADA, nos dice que es centralizada, pero el sistema de control distribuido, ya el mismo nombre lo dice, ¿no? Distribuida.
tipo de control predominante supervisorio nos permite trabajar con lazos de control cerrados por el operador y adicionalmente control secuencial y regulatorio, en este caso del SCADA. Entonces, si nosotros decimos SCADA, nos vamos a decir adquisición de datos, ¿ya? Nos vamos más a adquirir datos, por eso es lo que nos decía, ¿no? Adquisición de datos. Sistemas de control y adquisición de datos, pero mucho más utilizado para adquisición de datos. En cambio, el sistema de control distribuido dice que es más regulatorio, ¿no? Lazos de control cerrados automáticamente por el sistema y adicionalmente con secuencial batch, ya tengo, y algoritmos avanzados. Hoy día es primero. Hoy es 1 de septiembre, ¿no? Ahora, tengo reunión, dice. Muy bien. Tipos de variables. Acá tenemos desacopladas y acá acopladas. Áreas de acción. Fíjense, áreas geográficamente distribuidas, que decíamos, la aplicación de lo que era Saguapacre, ¿no? Áreas de la planta. Tenemos unidades de adquisición de datos y control remotas, y aquí entran los PLC. Y acá, controladores de lazos, que también va con los PLC. Medios de comunicación, ya como yo puedo enlazar este tipo de sistemas. Radio, satélite, líneas telefónicas, conexión directa con LAN WAN y el sistema de control distribuido con redes de área local. Tiene que ser una conexión directa, ¿ya? Y la base de datos centralizada y acá va a ser distribuida. Unidades terminales remotas. ¿Quién nos va a ayudar? Alejandro González, ayúdenos. ¿Me escucha, Inge? Perfectamente. Ya, buen día. Unidades terminales remotas. Las unidades terminales remotas son sistemas que realizan funciones de recepción y envío de mensajes y normalmente van acompañadas en comunicaciones de unidad terminal maestra, de la cual reciben las señales para que la RTU efectúe las acciones de indicación y control. Las RTU son similares a un PLC y están diseñados para recoger datos de la planta y comunicarse a un servidor usando telemetría, tal como radio, línea telefónica o líneas alámbricas privadas de propósito general. Muy bien, gracias Alejandro. Entonces cuando escuchamos hablar de la famosa RTUs, ya dice que no son unidades terminales remotas. ¿Ya? Eso significa RTU. Entonces, la función acá dice que es recepción y enviar mensajes. ¿Ya? Entonces, envío y recepción de mensajes. Ahora nos dice que van acompañados de una terminal maestra, pero que también puede realizar acciones de indicación y control. Acá la comparación que nos hace es que es similar a un PLC. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un PLC? ¿No? Habíamos dicho que básicamente recoge señales, ¿no? Tiene señales de entrada, va a hacer un procesamiento para dar una señal de salida. Entonces lo mismo con las unidades terminales remotas. Van a adquirir un mensaje, básicamente lo que van a hacer igual es mandar otro mensaje. ¿Cómo? ¿No? Se comunica, nos dice, a través de un servidor usando telemetría. Y ahí nos da el ejemplo, ¿no? Muy bien. Dentro de las características de las RTUs, ya nos dice que la capacidad de enviar y recibir mensajes a los dispositivos de campo en un formato adecuado. Usualmente este de acá es el mensaje, ¿no? Perdón, el dispositivo. RS
232. Su medio de comunicación es un módem que por lo general emplea paquetes de datos de 8 bits, lo que le permite una comunicación general con otros sistemas. Entonces, las RTU no son sistemas de carácter cerrado, por decirlo, ¿no? Si tiene 8 bits, va a permitir la comunicación. Ya cuando hablamos de bits, estamos hablando de programación, ¿no? Sus aplicaciones son de control discreto y control analógico. Entonces puedo trabajar con ambos. Dice, se pueden conectar al cuarto de control por medio de una red privada de alta velocidad que tenga una distancia ilimitada o por un radio módem de 400 MHz o 900 MHz con una distancia máxima de 15 kilómetros y con un amplificador y una antena amplificadora puede ser arriba de 40 kilómetros. Entonces, de esa forma se pueden conectar la RTU ya tomando en cuenta una distancia, ¿no? Nos dice que máximo, si aplicamos un módem de 400 MHz, 900 hasta 15, ¿no? Pero si utilizamos un amplificador, podemos llegar hasta los 40 kilómetros. Existen diferentes protocolos utilizados. Uno de los más comunes es el Modbus RTU, con una conexión de cable a distancia. Bueno, la distancia máxima de transmisión es de 15 kilómetros, la que habíamos mencionado anteriormente, con una red de teléfonos, ¿sí, no? Y un ejemplo de RTU es el RTU IDEAR, que es una unidad terminal remota que se opera por cable o radio desde cualquier sistema SCADA que utilice el protocolo Modbus. Entonces nosotros necesitamos, fíjense que nos hablábamos de la conexión con el sistema SCADA. Entonces, básicamente, si utilizamos la RTU, nosotros podemos tener esa comunicación. El SCADA con el RTU. Y acá tenemos el diagrama de bloques de un RTU. Que básicamente, fíjense, tengo un CPU, voy a tener el módem de alimentación, interfaces de comunicación, ya dijimos que es un módem, va a tener la memoria del programa, memoria de configuración, también almacenamiento histórico de datos, porque estamos trabajando con un CPU y eso es lo que hace un CPU, ¿no? Vamos a tener interfaces de campo y, bueno, acondicionadores de salida, ¿no? Y también de entrada. Voy a tener básicamente señales de entrada. Esto es la alimentación, ¿no? De cómo hacemos que funcionen los RTU. Voy a tener acondicionadores de entrada y tengo que tener acondicionadores de salida. Tenemos una unidad maestra terminal de dispositivos de campo. Voy a tener control discreto, control analógico, señal de pulsación y órdenes por responder, ¿no? Los mensajes. Entonces, ¿qué recibimos? También señales analógicas de 4 a 20 miliamperios, señales de 0 a 24 voltios, señales de estado de equipo y mensajes del que hayamos visto, ¿no? Seriales del RS232, dispositivos de campo y la unidad terminal maestra. Y todo esto lo va a realizar el RTU. Fíjense que acá ya de salida, ¿no? Señales analógicas, también alarmas, estatus del equipo y mensaje del equipo. Y esto da como va salida, ¿no? A dispositivos de campo, controles de contacto, controles de señal analógica, señales de pulsación y también mensajes seriales del RS232. Ok, este es el tipo de sistema de telemetría o telemedición de tanques, ¿ya? De tanques. Vamos a tener una unidad terminal remota, el RTU, y fíjense, ¿no? Tengo acá tres tanques para llevar el control, ¿no? O se tiene que dar un mensaje, ¿no? Que es en este caso lo que hace el RTU. Va a tener la PC,
una computadora de proceso o directamente al módem. Muy bien, eso sería con respecto a nuestra última unidad que tenía que ver con sistemas de control distribuido. Entre ellos mencionamos el SCADA y lo que acabamos de ver, los RTU. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Inge, una consultita. Estos sistemas más que todo es para sistemas grandes, ¿no? De producción, Sí, 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 la verdad donde que no se puede hacer un control personal, se utiliza ya este sistema, ¿no? De automatización. exacto, ¿no? Porque pues les decían el ejemplo, por ejemplo, bueno, me repetía, ¿no? El tema del SCADA, ¿no? Aplicado a Sawapac, ¿no? Creo que hace unos 2, 3 años atrás, ¿no? Empezaron con esto, la implementación del SCADA, cuando nos cortaban por zonas, ¿no? Entonces ya tienen un centro de monitorización. Y bueno, la creo que lleva hace años con el sistema. Entonces, uno de las desventajas es que su costo es muy alto, pues, ¿no? Es alto para la adquisición, entonces no vamos a poder aplicar a una, por decirlo, a una pequeña empresa, pues, ¿no? Por el tema del costo. Porque, fíjense que cuando tenemos una planta, como decía Alejandro, por ejemplo, y es grande, el tema de los reportes, ¿no? Es complicado, pues, ¿no? Es complicado tener un reporte, decirle al momento, ¿no? O en directo, si ustedes quieren. Si yo tengo este tipo de sistema, ¿no? Puedo entrar y puedo ver qué es lo que está pasando en el momento, ¿no? Y puedo realizar un informe real, básicamente, pues, ¿no? No de hace 2 días, no de hace 3 días o del mes pasado. Normalmente los reportes que hacemos es del mes pasado, por ejemplo, ¿no? Terminamos ya agosto, entonces voy a hacer mi reporte de agosto, ¿no? De todo agosto. Sin embargo, cuando yo tengo este tipo de sistema de adquisición de datos, por ejemplo, lo que va a hacer es, ¿no? A ver, ya tengo, ya estar listo el reporte, simplemente ir, poner fechas e imprimir, ¿no? Y básicamente puedo saber hasta qué está pasando en estas primeras 3 horas de trabajo de septiembre, ¿ya? Pero más aplicado está a grandes a plantas industriales, ¿no? O compañías como la que les mencionaba hace rato. Así que no se preocupen de implementar eso en su trabajo. Lo pueden mencionar, obviamente, ¿no? Como parte del marco teórico, mencionen todo lo que es sistema SCADA, eh, para qué sirve, para que haya un contexto, pero de que ustedes lo tengan que aplicar, no, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Inge, con respecto a eso del tema de los proyectos, yo ya más o menos tengo un circuito armado ¿Ya? y una simulación en PC Simu, ¿Ya? pero quería que usted me ayude a implementarle unas cositas más que quiero, pero no le he podido hallar cómo implementarlo. ¿Ya? ¿Lo No sé tiene? si ahorita, sí, ¿Ya? ¿Si lo tiene? ya brinda, por favor. Sesenta y nueve, 62. Quiero abrir. Eh, ¿Lo puede ver, Inge? Sí.
Este es el tema del circuito, ¿no? En el KDCIMO. Ahorita lo voy a abrir el otro. Yo lo borré mi KDCIMO mi PCCIMO para tener esta versión, porque la otra era muy clave nueva, 9966. Entre los activos, vamos a sacar. Ahí abre. Pero dice que me va. Ahora sí. Ok. Vamos a abrir. Ya. Más o menos le explico, dije. El proceso es de empaquetado de los trajes. Por esta cinta, la parte de arriba, Mm, van a bajar los trajes, y por esta parte de acá, me va a llevar las cajas hasta este sensor que le puse. Es un final de carrera. ya. Le puse para que cuando este de aquí, cuando haga el contacto acá con el final de carrera, eh, separe esta cinta de acá y empieza a activar, se active la de acá arriba, y va bajando, ¿no? El Ujú. traje es captado por este sensor de acá, por este sensor, y se activa la cinta 3, la transportadora 3, hasta un tope aquí, no sé si lo ve. Sí, ya lo veo. Sí, hay un tope. Una vez llega a ese tope, se para todo el sistema y hay que volver a dar a iniciar. Ahorita más lo voy a simular para que lo vea cómo funciona. Ya. Empecé sin simular. Aquí, en esta parte de acá, le puse un interruptor para los disyuntores, para Ya. activarlo. Ahora, esta parte de aquí, digamos, yo lo voy a activar. Esto va a estar con un operario aquí en la parte de arriba, y un operario acá, uno que coloca los trajes, doblados, digamos, así ya dobladitos, bien acomodaditos, y el otro que acomoda las cajas, las arma y las pone acá, ¿no? Entonces, se pone la caja, se pone el traje y se activa el... Uf, a ver, va. KDCIMO, ¿lo habilitó en KDCIMO? Sí, está habilitado, mire. A ver. Es lo que está dando, supuestamente. Ahí empezó a moverse. Sí, ahora sí, ¿no?
Hasta ahí solo trabajamos hasta ahora, ¿no? Ahí trabaja la cinta de abajo. La primera cinta, porque son dos cintas ahí, llega al Ujú. final de carrera y se activa la cinta de arriba, las dos cintas de arriba. Ahorita el sensor lo va a captar el traje que cae se activa un temporizador, en verdad se me estaba olvidando, que le da un poquito de tiempo para que ya se active ya la cinta 3. La cinta 3 va a llegar a un tope, va a llegar al tope de acá y aquí va a ver que se desaparece. Es como que aquí hay otro operario y la caja la alza, digamos, la pone en la parte del almacenaje. Y ahí otra vez se tiene que activar de nuevo. Ya. Ahora lo que yo quería implementarle era, como son dos cajas diferentes de diferentes tamaños, que me reconozca esas cajas, que me reconozca el tamaño y que si es de un tamaño me la mande acá arriba y si es del otro tamaño la deje caer acá abajo. Eso era lo que quería implementarle y quería a ver si me podía ayudar, por favor. ¿Quiere aumentar otra cinta? No, no, no. Ahorita le voy a mostrar más o menos cómo lo quiero. Claro, Como porque puede ver acá ahí, solamente lo ya ahí detecta. tiene los correspondientes pilotos de señalización que está activada la cinta. Eso me está olvidando. Lo que quiero, es, digamos, aumentarle, por ejemplo, esta caja es más grande, Ujú. esta caja de acá es más grande, digamos, que esta caja grande, cuando la detecte un sensor, eh, me la mande arriba, digamos. Por ejemplo, quiero ponerle un tope aquí, cosa de que la caja llega, digamos, acá, y si es de un tamaño, me la manda arriba, y si es del otro tamaño, la, la, la sigue, digamos, corriendo hasta caer al otro tope. Eso es lo que le quiero implementar para que haya como una selección Ah, ya, ya. Pero de tipo de caja, digamos. Porque uno, como es una empaquetadora de traje, generalmente los trajes de los varones son más grandes que los de las mujeres. ya, pero acá cómo hacemos, acá por ejemplo, a la partida está la cosa, ¿no? Porque acá solamente están cayendo las cajas pequeñas, ¿no? No, o sea, yo puedo, digamos, lo que pasa es que Ah, como claro, aquí usted elige, ¿no? la activación es manual, yo elijo qué caja poner, digamos. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Acá entonces. Ah, Yo ok. elijo qué caja poner, como supuestamente se quiere automatizar el proceso, ya intenté de todas las maneras. Lo que pasa es que cuando se activa el objeto, se activa, pero no hay una opción para desactivarlo, digamos. O sea, se activa y se activa y sigue saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo, digamos. Así que yo decidí hacerlo, activarlo manualmente, digamos. Y yo, Y acá, como los operarios, digamos, ponen un traje de mujer y una caja chica. Ponen un traje de varón y ponen una caja grande. no, Y ok, lo que perfecto. quiero que me detecte hasta acá es digamos, si es una caja grande, que me la mande arriba, y si es una caja chica, que me la mande abajo. Podría Ok. ser con un pistón y otro cinta transportadora, así estuve viendo video. El pistón lo manda arriba, la caja. La electroválvula Con un de cilindro, doble dice. efecto, creo que es, ¿no? Sí, sí, con eso estoy igual viendo yo. Lo manda arriba a la caja y va a otra cinta y se para. Ah, ya, podría ser. Para el tema, añadirlo acá en el circuito. Claro, ¿qué opción le da acá en el tope? A ver, póngale doble clic en el tope. En el tope solo me da, digamos, la inclinación y, digamos, si para lo que yo hago, digamos, lo que yo hice acá fue que le puse destruir objeto en el de abajo para que cuando llegue es como que lo alzan y se lo llevan, ¿no? Sí, Esa es la simulación desaparece. que quiero demostrar.
como que vaya al Lo almacén. alzan y lo colocan en otro lado. Eso ya sería, ya no, como ya no está automatizado ahí, hasta ahí llegaría el proceso de automatización. Al tema de cómo es una empresa nueva, empezar, digamos, con este proceso de automatización. Pequeño, digamos, que les ahorraría un tiempo, digamos, en el transporte. Más que todo desde donde está, desde donde termina la concepción hasta el cuarto de almacenamiento. Perfecto. La solución, bueno, una sería la de la que dice Gustavo, ¿no? Que le ponga acá un cilindro de doble efecto, que le dé la opción, sí, ¿Con qué sensores trabajo, pero para la detección? tendría que ser, no, pero ya acá tiene su final de carrera, ¿no? Claro, aquí este sensor, digamos, es el que me desactiva todo el sistema para volverlo a empezar, digamos, manualmente. Ahora también, sería bien, eso es lo que no pude hacer, de verdad que fregué un montón y no pude, para que en la parte de, cuando lo detecte el sensor, se me active otra vez la parte 1. No sé, intenté varias formas, pero no lo pude simular. Cuando, cuando detecte, cuando me dice el último sensor, Este sensor de acá, ajá, cuando detecte este sensor de acá, o el de arriba, digamos, cualquiera de los dos, porque se le tendría que poner un sensor, digamos, para que detecte, para que el sistema, en vez de pararse, se active otra vez, digamos. Empieza a correr esta cinta otra vez, la claro, primera. pero si acá si lo da a correr la primera cinta, hasta que no el operario no asiente la caja, no va a hacer ninguna operación, ¿no? No. La caja, o sea, mire, por ejemplo, ahorita, a ver, le voy a simular. Tengo que encender. Y ahorita supuestamente, como lo ve el foquito encendido, está ya la cinta transportadora avanzando. Ya yo aquí le coloco la caja y ya. Y esta se va a detener cuando llegue al final, digamos, ¿no? Esta se va a detener para que active la otra. Lo que yo quiero hacer es que cuando me detecte este sensor, el último, ya sea el de abajo o el de arriba, eh, se vuelva a activar la cinta 1 Ah, para ya, que sea, digamos, un proceso más rápido. solo que se active. Otra cosa también acá se podría hacer, estaba viendo al principio, es que, por ejemplo, cuando usted ya soltó la caja acá, debería funcionar ¿Ya? también los actuadores arriba, ¿no? Para que fíjense, el tiempo de espera acá, de ahí de su caja, ¿Ya? no sea tanto acá. No sé si me debo entender. La primera cinta, la de abajo, ¿no es cierto? Sí, Parte la, esta parte la caja, exacto, parte la parte de la caja caja. hasta que llegue acá, toma un tiempo, ¿no? Hasta que detecta ahí el Claro. sector. Y de ahí Y ahí, empieza recién a moverse la... exacto, y ahí recién empieza a bajar la prenda, ¿no? Sería interesante de que la Sí, prenda, junto con la caja, vayan avanzando. Y obviamente lo que hace el sensor acá, este, porque este sensor de acá activa a este sensor, este sensor desactiva, barrera, o ¿no? prácticamente activa la tercera cinta, Exacto, esta barrera fotoeléctrica. exacto, ¿no? Activa esta tercera. Y con este final de carrera, desactivo toda esta parte de arriba. Cuando este está como en un normalmente cerrado, y cuando hace el contacto la caja, se abre y se desactiva Debe el motor de funcionar. arriba, digamos, de la parte de arriba. Tendría que entonces, ¿qué tendría que aumentarle aquí en esta parte de acá del circuito para que caigan las dos al mismo tiempo? Para que se vayan moviendo las dos cintas. Porque el final de carrera está activado con el motor. ¿Dónde está el final de carrera uno? El final de carrera 1 está aquí. Ok, este El final de final de, carrera. el final de carrera 2
el final de carrera 2, la función que hace es desactivar esto de acá. Claro, Porque no, esto, en el tema del contactor, aquí, digamos, me activa la bobina, como ve, me activa la bobina del temporizador. Y cuando hace la temporizada para encender el otro motor, esta se vuelve a activar. Y por eso este final de carrera me abre el circuito para que este motor se apague. ya el KM1, ahora tengo el KM2 y el KM3. Ok, muéstrame lo del PC-Simu. Este es el final de carrera 1, que es abierto, y este está Ya. cerrado. Ya, estas Y cintas que cuando- están arriba, las dos están con con la misma bobina, ¿no? KM3. sí, exactamente. Con la KM2 están las de arriba. Ah, sí, perdón, con la KM2, ¿no? KM1, KM2 y KM3 la de arriba. KM1, KM2 Ya, y ¿no? KM3 la de acá. Exacto, exacto. Ya, para entender. Tendría entonces que activarse las dos y sacarle este final de carrera, ¿no? El primero. Habría que probarlo a ver si funciona. Obviamente lo tiene en su circuito de cada décimo igual, pues, ¿no? Claro, Porque podríamos, claro, podría quitarle este de acá un final de carrera, porque solamente necesita acá uno, pues, ¿no? para que se active la 3, ¿no? Ajá, Ya. Entonces, claro, este se activaría, la 3 se activaría con este de aquí y este me apagaría de acá. Y tendría que... exacto. Claro, cuando choque aquí nomás, ¿no? O cuando choque un final de carrera, y porque acá tiene una barrera de emisión, cuando esto pase por acá, se active el KM3. KM3, ¿no? Entonces tendría que estas dos cintas, la de los trajes y la de las cajas, que vayan al mismo tiempo Exacto, para el tema de y ya directamente se active, ¿no? La 3 para que vaya un poquito más rápido, ¿no? exacto. El proceso va a ser mucho Ya, 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 ya. más rápido cuando Ya, caiga. entonces yo lo voy a estar corrigiendo hoy día, ya para mostrarle el progreso, a ver si pude o no pude. Porfa, Ya. ahí. De todas maneras, yo lo voy a revisar igual, voy a hacer unos circuitos, porque recién lo voy a descargar mi KDecimo, yo lo borré, para justo quiero tener este de acá, esta versión me parece ¿Ya? más interesante. El mío no tiene ni los agitadores, nada. Y aparte no, Entonces le mando el screen de este PC Simu ¿ya? O si me lo manda, para que lo, si lo manda el o se archivo, lo, igual lo ah, voy ya a abrir, también, ya, listo, yo se lo mando entonces, ¿ya? Bien, está ya, bueno. Está buena la gracias. idea. Diga, Orlando. Si no, es con paciencia, ¿no? A ver, ¿lo tienen por ahí? Ya. Usted lo tiene en la última versión, ¿no? Del PSCimo y KDecimo. Yo recién lo descargué, justamente porque quería hacer esto, ya. Lo descargué, entonces lo voy a usar. Voy a estar en el transcurso de la tarde, jóvenes. Yo ahorita tengo que firmar unos papeles de una defensa, me habló el jefe de carrera, para, para que ya el grupo que quiera me escribe y nos conectamos ahí por Zoom y me muestran su avance. No hay ningún problema. Tenemos estos 3 días para pulirlo el proyecto. Y es un favorcito, va a disculpar que lo corte. Diga, Eh, en la plataforma me sale que no estoy en un grupo y yo lo estoy haciendo solito. lo que pasa es que tengo que asignarle. Sí o sí Ah, tengo ya, que ya, ya, asignar. ya. Si es solo tengo que ponerle
Ya, Aparezca ya, como- Inge, gracias. Ya, gracias por hacerme recuerdo. Yo voy a salir a hacer tengo que ir a firmar, ya, voy a firmar ahorita esos papeles que le digo, y bueno, tengo que hacer unas cotizaciones para el laboratorio de proceso, no sé qué, me dieron ahí unos temporizadores, sensores. A partir de las 4 más o menos voy a estar en mi casa, si es que mi hermana no me llama para que vaya al hospital. Ya, pero a partir de las 4 ya nos podemos conectar. Perfecto. Bien, jóvenes, si tienen dudas ahí con respecto a su proyecto, a partir de las 4 escríbame, podemos hacer ahí una reunión por Zoom utilizando este mismo link, ya, y nos conectamos y vemos en qué podemos pulir su proyecto. Listo, Inge, entonces lo voy a tratar de pulir ahorita, a ver cómo me sale y le aviso más tardecito. ¿Listo? Perfecto, jóvenes. Que tengan un buen día. Gracias, Nos Inge. vemos entonces. Tengan un buen día, jóvenes. Listo, Inge. Hasta Buen más día. tarde, Inge. Ya, hasta más tarde, hasta más tarde.